tardes tengan todos ustedes. Pues en esta hora, hermanos, pues estamos iniciando un programa nuevo que realmente nos da Dios la oportunidad en este nuevo martes de tener un programa más de Tiempo de Gracia. Dios mediante nos dé la oportunidad de dar un mensaje que sea de provecho, sea de interés, de manera que nosotros podamos ser edificados, porque para esto Dios nos ha llamado, hermanos, para tener esa edificación en la palabra de Dios. Pero antes de eso, queremos hacer una oración. Les damos gracias a las personas que ya se conectaron, a aquellas personas que ya están viendo esta transmisión de Tiempo de Gracia. Y iniciemos con una oración y después nos vamos con un canto. Vamos a orar porque es necesario que nosotros pongamos toda obra, debe ser puesta en manos de Dios y todo debe ser para la gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, omnipotente Dios de Israel, en esta hora eterno te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y tus misericordias son nuevas cada mañana. Y ahora, Padre, nos permites un programa más del cual rogamos que sea de bendición y de edificación para todas aquellas personas, Señor, que puedan ver esta transmisión y tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros. Te damos gracias y en tus manos lo ponemos todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues después de hacer esta oración a nuestro Dios, vamos a tener el tema que hoy se va a predicar es: ¿haremos un templo material a Dios o somos templo de Dios? De eso se va a tratar este tema, pero vamos con un canto primero. El canto que vamos a cantar es Una gota de tu sangre. Adelante. Gota de tu sangre
Pues después de este precioso canto que nuestros hermanos han cantado, Una gota de tu sangre, vamos a dar lugar a la bendita palabra de Dios. El estudio que hoy tendremos y el tema del cual vamos a hablar, como dije al principio, el tema es: ¿haremos un templo material a Dios o somos templo del Dios viviente? Esa es la pregunta, esa es la temática de lo que hoy se va a hablar. Si nos damos cuenta, hermanos, desde la antigüedad, Dios siempre ha querido andar con nosotros. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, fue llevado por el desierto durante 40 años, fue llevado en una travesía, y en esa travesía iba Dios de Israel con ellos. Para esto Dios le dijo a Moisés y al pueblo que fabricaran un tabernáculo, por decirlo así, una tienda, el tabernáculo de reunión, donde el pueblo de Israel iba, y en cada avanzada iban moviendo el tabernáculo hasta llegar hasta la tierra prometida. Pero antes de eso, hermanos, quiero invitar a las personas que están conectadas a que manden sus mensajitos, saludos, petición de oración, alguna necesidad que tengan en petición, pues aquí oraremos. De hecho, también el programa tiene esa encomienda de hacer oración también por las necesidades de las personas. Igual, saludos, bendiciones y preguntas, porque también es interesante que nos pongamos atención al mensaje, porque se trata de la palabra de Dios y se trata del conocimiento. Dice la palabra de Dios: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso Dios no ha dejado sin conocimiento a su pueblo. Dios sigue hablando, Dios sigue enseñando, Dios sigue ministrando desde la antigüedad hasta ahora, sigue hablando de generación en generación. Y hoy vamos a hablar de este tema, hermanos. Quiero invitarlos a que, si tienen su Biblia al alcance de ustedes, puedan buscar citas bíblicas que vamos a mencionar ahorita. Y los que no tengan, pues si tienen algo en que anotar, y después con más tiempo ustedes, ¿verdad?, pues buscan la manera de revisar y de releer otra vez lo que vamos a leer. Hoy vamos a empezar con una cita bíblica en el libro de Números, los primeros 5 libros de la Biblia, el libro de Números 9. Vamos a leer del verso 15 al 23. Números 9, del 15 al 23. Aquí lo tenemos. A ver. Dice la palabra de Dios, hermanos: la nube sobre el tabernáculo. El día en que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda de testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche, y la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y el tabernáculo de los hijos de Israel que partían donde la nube se paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días o un mes o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permanecían sobre él, los hijos de Israel seguían acampados, y no se movían más. Cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Hermanos, acabamos de leer algo
referente a Dios con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel que salió de Egipto no iba solo, Dios iba con ellos. Pero Dios les dijo que hicieran un tabernáculo de reunión donde Dios se manifestaría y la nube que representaba la presencia de Dios permanecía. Y ahí les indicaba los pasos ellos a seguir cuando se tenían que detener y cuando tenían que partir. Entonces ahí nos damos cuenta, hermanos, que Dios siempre ha buscado habitar cerca de su pueblo, cerca de sus hijos. Y era una manera de estar manifestando su travesía con el pueblo de Israel hasta llegar a la tierra prometida. Entonces, hermanos, Dios así se los mandó. Pero después viene un tiempo donde edifican una casa a Jehová, edifican un templo, y eso fue aproximadamente un poquito más de 400 años después de que el pueblo de Israel salió de Egipto. El rey Salomón edificó el templo a Jehová, cosa que había dispuesto el rey David en su corazón hacerlo a Dios, pero basado a que él tenía las manos manchadas de sangre, pues dispuso que su hijo lo hiciera, y de hecho dice la palabra de Dios que le dejó todo lo necesario para que él llevara a cabo esa obra que él no podía llevar. Y el rey Salomón cumplió con esa promesa, edificó el templo de Jehová. Entonces, hermanos, aquí vemos que en ese lugar todo el pueblo de Israel se acercaba a adorar a Dios en el tiempo del rey Salomón. Ahí en esa parte, hermanos, nosotros vemos que Dios buscaba congregar a su pueblo en el templo. La pregunta que hemos estado haciendo ahorita, ¿hemos de hacer un templo para Dios como lo hizo el rey Salomón? Porque ese templo, hermanos, ese templo fue destruido. ¿Sí saben en qué tiempo fue destruido ese templo? Los hermanos que están aquí en el estudio, ¿sí saben cuándo fue destruido ese templo? ¿Y en manos de quién? Fue destruido por el rey Nabucodonosor, basado, hermanos, que había habido mucha desobediencia y rebeldía en el pueblo de Israel. Dios los entregó en manos de enemigos, y por medio del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino la destrucción, vino el exilio, se llevaron los utensilios de la casa de Dios, se llevaron cautivos a Jerusalén, y ahí ese templo quedó destruido. El templo que hizo Salomón quedó destruido. Pasado un tiempo, hermanos, más adelante, después de eso, pasan aproximadamente por ahí del 555, en el tiempo de Zorobabel y del rey Ciro de Persia, vuelven a reedificar ese templo. Volvieron a reedificar ese templo. Y dice la palabra de Dios, y ahí yo voy a querer dar citas, porque ahorita lo estoy hablando, pero quiero comprobarles con citas bíblicas. Vamos a buscar Primera de Reyes 6:1. Primera de Reyes 6:1. Ya vimos que Dios le dijo al pueblo de Israel que hiciera un tabernáculo, ¿verdad? En la travesía del desierto. Pero ahora hace Salomón el templo. Vamos a ver lo que dice establecido exactamente. Vamos a ver lo que dice Primera de Reyes 6:1. Dice, Salomón edifica el templo. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, 480 años después, hermanos, que el pueblo de Israel salió de Egipto, se edifica el templo a Jehová. En el 4º año del principio del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sib, que es el mes segundo, se comenzó a edificar la casa de Jehová. ¿Después de cuánto tiempo dice? De que ellos salieron de Egipto, 480 años. Se hace el templo a la casa de Jehová. Pero como comentamos, ese templo fue destruido. Y ese templo que fue destruido lo vamos a ver en Segunda de Reyes
25, ¿sí tienen en qué anotar? Segunda a los Reyes 25, del 8 al 10 vamos a leer. Dice la bendita palabra de Dios, aconteció 25, 8, 10, aquí. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia y siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó con fuego, y todo el ejército de los caldeos que estaban como el capitán de la guardia derribaron los muros alrededor de Jerusalén. Entonces el pueblo de Israel se queda en Jerusalén, se quedan sin templo. El templo que hizo Salomón, ¿qué pasó? Fue destruido. ¿Destruido por quién dijimos? Por el rey Nabucodonosor. Ahí queda destruido, hermanos, pero después pasa un tiempo. Después de un tiempo viene la reconstrucción, y eso lo vamos a ver en el libro de de Esdras. Vamos a ver el libro de... Esto que estoy hablando, mis hermanos, es una historia de lo que fue el pueblo de Israel desde el principio hasta los tiempos de Jesús. ¿Habrá templo físico ahorita ¿Habrá templo físico ahorita para ofrecer holocaustos a Dios? ¿Verdad que no? Entonces vamos a ver por qué no lo hay. Porque hubo una reedificación en Zorobabel en el tiempo del rey de Ciro de Persa. A ver, vamos a ver. Esto lo estoy adelantando yo, pero bueno, vamos a leer. Vamos a leer en Segunda a los Reyes, así ya la leímos. Ahora viene la reedificación. Vamos a leer en Esdras 5, 1 y 2. Reedificación del templo. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Idó, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, que estaban sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Entonces vemos, hermanos, que este templo que fue destruido, ¿qué hicieron en los tiempos de Zorobabel? Lo empezaron a reedificar. Haz de cuenta que lo que quedó en ruinas, empezaron otra vez a reedificarlo en el mismo lugar donde había sido levantado. Así estuvo este templo, hermanos, en los tiempos de Zorobabel levantado, y estuvo en el tiempo del rey Herodes. Dice aquí Esdras 5, 1, 2. En el tiempo del rey Herodes, 18 años antes de Cristo, dice en la palabra de Dios que él agrandó el templo. Dice que lo amplió más, 18 antes de Cristo. Pero ¿en qué tiempo viene la destrucción? Porque ese templo, hermanos, fue destruido. ¿Quién predijo que iba a ser destruido? ¿Quién predijo, hermanos, que iba a ser destruido ese templo que en Zorobabel había sido levantado? Lo predijo el mismo Jesús cuando dijo, no quedará piedra sobre piedra. Fue predicho por el mismo Señor. Cuando Jesús ¿estaba el templo? Sí estaba el templo. ¿No se acuerdan, hermanos, que hasta se enojó? Estamos hablando del segundo templo, ¿no? Estamos hablando del tiempo de Zorobabel, que se levantó el templo, se reedificó, y después de ahí se mantuvo, hermanos, se mantuvo ese templo. Y en el templo, ¿se acuerdan del problema que hubo ahí, que Jesús se enojó cuando estaban en las vendimias? Que en mi casa es casa de oración y la han hecho cueva de ladrones. ¿Ya se acordaron? Bueno. Hasta donde vamos entendiendo, hermanos. Bueno, en la segunda reedificación se queda levantado el templo, pero no es destruido hasta después de Jesús. El mismo Señor Jesús dijo,
no quedará piedra sobre piedra. Y los voy a llevar a esa cita. Vamos a Marcos 13, 1 al 3. Vamos a buscar, por aquí lo anoté. Ok. Marcos 13. Los que estén viendo el programa, hermanos, si quieran anotar las citas para que vayan dando una secuencia de lo que vamos hablando desde Números, donde se habló del tabernáculo, después cuando Salomón edifica el templo a Dios, cuando es destruido por el rey Nabucodonosor, cuando se los lleva cautivos, después de un tiempo se levanta Zorobabel a reedificarlo en los tiempos del rey Ciro, que de hecho traen las cosas que habían sido llevadas por el rey Nabucodonosor, los utensilios de la casa de Dios, y vuelven a levantar ese templo, hermanos. Pero después de ese tiempo, en los tiempos del rey Herodes, 18 años antes de Cristo, él lo amplía más, de manera que cuando viene nuestro Señor Jesús, estaba el templo de pie, el templo no estaba destruido, según lo anuncia la palabra de Dios. Pero sucede que en los tiempos de Jesús venían de Jerusalén, venían de varios lugares a adorar a Dios. Por eso decían que en Jerusalén se debería, decía la mujer samaritana, que adorar. ¿Verdad que sí se acuerdan de ese tema? Bueno, porque era el lugar donde venían de varios lugares, donde estaban esparcidos y llegaban a ese lugar, porque allí estaba el templo. Ahora Jesús habla en el Evangelio de Marcos 13, del 1 al 3, dice, Jesús predice la destrucción del templo. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. La pregunta, ¿sería un propósito que fuera destruido ese templo? Yo creo que sí, ¿verdad? Había un porqué. La destrucción primera del templo, cuando lo hizo Salomón, era porque el pueblo de Israel se había convertido en la idolatría, había mucha rebeldía y Dios permitió que los enemigos se apropiaran y se los llevaran cautivos en el tiempo de Nabucodonosor. Pero en el tiempo de Zorobabel, Dios permite que nuevamente se reedifique ese templo y se mantenga de pie hasta la venida del Mesías. En los tiempos de Jesús, cuando viene, el templo estaba de pie. El templo estaba de pie. Y resulta que los discípulos se admiran del templo, ¿verdad? De lo grandioso y hermoso que está. Y le dicen, mira maestro, qué hermosas piedras, mira qué hermosos edificios. Dice, yo les aseguro que no quedará piedra sobre piedra. El mismo Señor Jesús estaba profetizando que ese templo iba a ser destruido. Y fue destruido, hermanos, 70 años después de Cristo. ¿En manos de quién? No, en manos de Nabucodonosor no. En manos del Imperio Romano. Y desde ese entonces, ¿se volvió a reedificar por tercera vez? Ya no, ¿verdad que no? Ese templo, hermanos, que quedó destruido por el Imperio Romano, ya no se volvió a levantar. Y Jesús dijo, he de derribar el templo y en 3 días, dijo, lo levantaré. Dice, mira, tanto tiempo nos llevamos y tú dices que en 3 días. Pero Jesús no hablaba de ese templo físico, de ese templo material, estaba hablando del templo físico, de él, de su persona. Entonces, hermanos, Dios no ha permitido que se levante otro templo. ¿Por qué? Porque ahora viene la pregunta que dijimos, ¿haremos un templo material a Dios o somos templo del Dios viviente? Ahora cambian las cosas, hermanos. Ahora no está Dios tratando de habitar en un templo. Ahora dice la palabra de Dios, vosotros somos templo del Dios viviente. Y lo vamos a ver en el libro, en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos. San Juan. Hechos 17,
22:30. No sé si haya mensajitos, si no, le sigo a la lectura. Ok. Sí, buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Amén. Por conectarse. Tenemos a Chris Hart. Buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas. En Cristo, amén. Dios los bendiga. Amén. Bendiciones, hermanos. A Eunice Ramírez, bonita y bendecida tarde. Igualmente, bendiciones, hermana. Juan Hernández pone Daniel, pero ha de ser por lo que está predicando, ajá. O sea, sí. Pero no es Daniel. Bueno, Juan Hernández, también el profeta. Dice Mari Capilla, buenas tardes, bendiciones. Bendiciones, hermana Mari. Es todo, hermana. Ok, pues gracias, hermanos, por los que están mandando mensajitos, y los que no están mandando, pues con que estemos atentos a la enseñanza, y retomo otra vez lo que dije en un principio. Lo primero es que Dios, cuando saca al pueblo de Israel de Egipto, les hace que hagan un tabernáculo de reunión por toda la travesía del desierto hasta llegar ¿a dónde? A la tierra prometida. Y después de 480 años, ¿qué pasa? Se le permite construirle un templo a Dios. ¿En manos de quién? Y construido en el poder del rey Salomón. Después es destruido ese templo, dijimos, por el rey Nabucodonosor. Y luego se vuelve a reedificar ese templo por medio de Zorobabel, en el tiempo de ¿quién? Del rey Ciro de Persa. ¿Ok? Bueno, hermanos, hasta entonces el templo se mantuvo de pie. Después viene Jesús, hermanos. Cuando viene Jesús, hubo un gran conflicto cuando Jesús dice, la casa de mi padre es casa de oración a las naciones, y la han hecho cueva de ladrones. ¿Sí se acuerdan de esa cita? Estaba el templo, hermanos, estaba de pie. Pero ese templo que estaba de pie fue destruido 70 años después por medio del Imperio Romano. Y hasta ahora, hermanos, no hay templo. No, por eso no hay ofrecimiento de sacrificio. ¿Por qué fue destruido? Porque igual el cordero que se iba a ofrecer ahora era el mismo Señor Jesús. Ya no se ofrecen sacrificios físicos de animales. Ahora el cordero pascual, que ha sido nuestro Señor Jesús, ahora viene a pagar por nosotros. Vamos ahora a buscar otra cita, pero creo que vamos a ir a un canto. Vámonos al segundo canto, hermanos. Y ya me estoy pasando el tiempo. Vámonos con un canto que se llama Eres. Adelante.
Gloria a Dios por este canto eres. Bueno, hermanos, pues seguimos avanzando con el tema. ¿Haremos un templo material a Dios o somos templo del Dios viviente? Bueno, hermanos, seguimos con el libro de los Hechos 17, vamos a leer del 22 al 30. El apóstol Pablo habla y dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues él es el quien da vida y aliento a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro, a la plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. Bueno, hermanos, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice que pasando por Atenas y mirando realmente que todos estaban dados, que eran muy religiosos, encontró a un santuario que decía el Dios no conocido, pero que adoraban aún sin conocerle. Dice: ¿cómo piensan ustedes que Dios puede habitar en un templo de manos, hecho de manos humanas? Porque toda la deidad de Dios no se puede poner en un lugar construido en manos de hombres. Entonces, hermanos, aquí está hablando, en Él vivimos y en Él nos movemos. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Dice la palabra: vosotros somos templo del Dios viviente. Entonces vamos a leer más adelante otro pasaje en 2 Corintios 6:14. 2 Corintios 6:14. Dice la palabra de Dios. 1 Corintios 6:14. Somos templo del Dios viviente. No os unáis en yugos desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apártense, dice el Señor, no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice, hermanos, que nosotros somos templo del Dios viviente. El Señor nuestro Dios quiere venir a habitar en nosotros. Él no está tratando de habitar en 4 paredes, en un templo, hermanos, físico, porque nosotros no le podemos construir una casa a Dios, porque el mismo Dios hizo todas las cosas y Él mismo nos hizo, pero Él quiere venir, hermano, a habitar en nosotros. Y lo dice en el Evangelio de San Juan, cuando dice, y andaré con ellos y haremos, dice, habitación, haremos morada. El Señor quiere venir a nosotros, pero ¿cómo va a venir, hermano, si nosotros estamos contaminados de pecado? Dice, limpiémonos de toda inmundicia de la carne. Dice, vamos a leer otra cita, en el Evangelio de San Juan 4:24. Evangelio de San Juan 4:24. Evangelio de San Juan 4:24. San Juan 4:24. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Por qué habla del espíritu, hermano? Porque habla de la persona, no está hablando de un templo físico. Ahora bien, hermanos, no estoy contradiciendo que alguien pueda edificar un lugar para reunirse, un templo. Vamos a hacer, de hecho a veces se junta uno, vamos a hacer un templo para allí a servir a Dios. No es que Dios no quiera eso, pero ¿saben qué, hermanos? A veces estamos tan ocupados en edificarle un templo a Dios para adorar a Dios ahí, cuando Dios desea en verdad que le adoremos dentro de nosotros. Desea el Señor que vengamos dentro de nosotros, su espíritu a nosotros. La gente a veces dice, pues vamos, hermanos, vamos a hacer talentos, vamos a preparar, y no es que esté en contra de las personas que hacen eso, porque es bueno tener un lugar donde congregarse, pero a veces, hermanos, se pierde la visión. Y estamos tan ocupados en el materialismo y en hacer un templo grande para el Señor, y todos los hermanos andan trabajando para la obra, hermanos, pero sabe que al Señor, más que un templo que le hagamos, le interesa que nosotros, el Espíritu Santo venga a nosotros y que seamos restaurados, seamos reedificados, porque nosotros somos ese templo que fue dañado por el pecado. Amén. Nosotros fuimos dañados por el pecado, hermanos, y estuvimos como destruidos, como el templo cuando fue destruido por bueno, en este caso el último templo por el Imperio Romano quedó destruido. Pero ahora hay un templo que es el que a Dios le importa, somos nosotros. Dice, vosotros somos templo del Dios viviente, y Él nos llama, hermanos, a descontaminarnos del mundo. De que se puede, podemos sacar todo lo sucio de nosotros. Les voy a hablar de una parábola antes de seguir con este tema. La parábola que les voy a hablar es, a ver, por aquí la noté. La parábola que les voy a hablar es de la restauración de comprar una casa en ruinas. Por ahí a una persona también, si no es que a varias les compartimos esta parábola. Dice que había un hombre muy rico que tenía muchas casas hermosas, mansiones, y un día decide ir a comprar otra casa. Invita a un amigo y le dice, oye, ¿sabes? Quiero ir a comprar una casa. Le dice, pero ¿para qué quieres tantas casas? Si tienes tantas casas grandes, hermosas, bonitas, y pues tantas casas, ¿para qué quieres? Dice, no, pues yo quiero comprarme una casa, aparte tengo con qué comprarla. Ok, dice, pues bueno, ¿cuándo vamos? Vamos mañana si quieres. Y decidieron ir al día siguiente, pues a buscar. Dice, acompáñame, dice, para que me ayudes a buscar esa casa que quiero comprar. Y dice que sale esta persona con su amigo y van por un lugar, y van viendo casas en ventas y muchas casas muy, pero muy bonitas. Y le dice el amigo, mira, ¿ves esta casa? Dice, ay, qué hermosa está. Dice, no, pero esa no me interesa. Y siguieron viendo casas y no. Dice, pues entonces, ¿qué vas a comprar?
las que te digo que están bonitas no las quieres. De repente entre todas esas casas encuentran una casa en ruinas, abandonada de muchísimos años, despintada, toda deteriorada, ya casi haciéndose tierra, haciéndose polvo. Y se detiene ahí y dice, ¿sabes? Dice, esta casa me interesa. Dice, ¿estás loco? ¿Cómo crees tú que te interesa esa casa si es una ruina? Dice, lo que tú ves en ruina, yo veo otra cosa. Indagó quién era el dueño y resultó que el dueño de esa casa que estaba en ruinas la vendía al más alto precio. Era la más cara de todas las casas bonitas, hermosas, grandes. Dice, ¿cuánto? Pues tanto. Y pagó el precio más caro una casa en ruinas. Dice, lo que tú ves, le dijo al amigo, lo que tú ves, yo no lo veo. Yo veo otra cosa en esto. Dice, dentro de 3 meses me vas a venir a acompañar y vas a ver esta ruina que voy a hacer de ella. Al lapso de los 3 meses va y ve, pero en ese lapso de esos 3 meses, hermanos, mandó albañiles, mandó pintores, electricistas, jardineros, mandó herreros, mandó de todos y reedificaron esa casa. La pusieron hermosa, bonita, y resultó estar más bonita que todas aquellas casas que eran bonitas. Y lo invitó y vio. Dice, en verdad estoy sorprendido, le dijo el amigo, de lo que tú has hecho de esta casa que era una ruina, que yo no daría ni un centavo por esa casa. Así que, hermanos, ¿qué es esta enseñanza de esta parábola? Que nosotros, que nadie daría ni un peso por nosotros, que éramos de lo vil y de lo despreciado, de lo menos interesado, cualquier persona, Dios se interesó en nosotros y ha pagado el precio más alto, hermanos. Ha pagado con su vida, pagó con su vida para darnos vida. Y el Señor envía a nosotros pastores, profetas, evangelistas, sanadores, maestros, para reedificarnos. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo venga. Y la parábola que les acabo de comentar, después de que ya ve toda esa casa hermosa, que la reedificó y la arregló, después le dijo, ahora sí, me voy a venir a vivir a ella. ¿Qué es la enseñanza que estamos hablando, hermanos? Que nosotros puede ser que hayamos andado en el vicio, en la drogadicción, en la fornicación, en el mundo, en la idolatría, en lo que hayamos andado, hermanos. Dios se ha fijado en nosotros y manda restauradores para edificar el templo, pero ya no el templo que levantó Zorobabel, ya no el templo que construyó el rey Salomón. Ahora nosotros, hermanos. Por eso dice, y me regreso otra vez a 2 Corintios 7:14, me volteé aquí. Por eso dice la palabra, hermanos, nosotros somos templo del Dios viviente. No nos unamos en yugos desiguales con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte del creyente con los incrédulos? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros somos templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Qué hermoso, hermanos, que el Señor venga a nuestra casa. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, Jesús dijo, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si abre la puerta entraré con él, cenaré con él y él conmigo. El Señor quiere entrar aquí, hermano. Pero para que entre el Señor tiene que salir lo sucio de nosotros. El Espíritu Santo trabaja en nosotros. Empieza a sacar de nosotros lo que está mal delante del Señor y nos empieza a restaurar. Por eso dice que Él hace una restauración, ya no del templo físico, sino del templo espiritual que somos nosotros. Dice, por lo cual salid en medio de ellos, apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo.
y yo los recibiré. Dios está puesto para recibirnos. El Señor quiere venir a nosotros. Pero hermanos, para esto nosotros tenemos que sacar de nosotros la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad, hermanos, para nosotros? El pecado. ¿Y qué es el pecado? La transgresión de la ley. ¿Y qué es el pecado para nosotros, hermanos? La mentira, el odio, el resentimiento, los vicios, los deseos de los ojos, la vanidad, la vanagloria de la vida. Todo eso, hermano, es las cosas que están en nosotros y que nos tienen destruidos. Pero Dios nos restaura a través de su Espíritu Santo. Por eso, hermanos, cuando entramos en el camino de Dios, tiene que venir en nosotros una restauración. Si nosotros seguimos con una vida en pecado, el Espíritu Santo no va a venir si no estamos restaurados. El Espíritu no hará morada. Dice, si me aman, mis mandamientos guardarán. Entraré y yo vendré en él. Fíjense cuál es lo precioso de esto, que nosotros estamos vivos y hay esa oportunidad. Nosotros somos ese templo que necesitamos ser restaurados. Ya no ese templo físico que fue destruido por el rey Nabucodonosor, ya no por el Imperio Romano. Ahora el Señor le interesa nuestro templo. Nosotros somos el templo. El Espíritu Santo va a venir a morar en nosotros. Pues no sé si haya mensajitos, hermanos, para continuar. Amén. Buenas tardes, hermanos. Gracias por conectarse. Aquí Amén. tenemos a Elizabeth González Numa. Dice, saludes y bendiciones. Dice, los quiero mucho. Amén. Saludos, hermana. Bendiciones. Mari Capilla también. Bendiciones. Bendiciones. Juan Hernández también. Baruch Bendiciones. por tan bellas alabanzas. Y Dios los bendiga. Amén. Amén. Son todos. por el Ok, momento, hermano. hermana Gloria. Bueno, pues después de los... Rosa Casanova y Martínez del Ángel Cati. Ah, ok. Por ahí llegaron, creo, otros mensajitos. Acaba de llegar. A ver. A ver. Acaban de... También tenemos a Rosy Casanova Barrios. Ok, Qué bonita bendiciones. tu adoración, Aurora. Muchas Bendiciones. bendiciones. Bendiciones, Quiero hermana oración Rosita. para mis hijos y para mis nietos y toda mi familia. Está Amén. pidiendo Oración. una oración. Claro que sí, También vamos a tenemos orar. a Martínez del Ángel. Saludos y bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermana Katy, que Dios le bendiga. Gracias. Valdés Hasem, Dios los bendiga. Amén. Amén, amén. Pues gracias, hermanos, por los que están mandando sus mensajitos, sus saludos, y desde luego que vamos a hacer la oración por nuestra hermana Rosita, por toda su casa, su familia. Amén. Pues seguimos, hermanos, ahora ya estamos en el tema de nosotros. Ahora nosotros somos, dice la palabra, templo del Dios viviente. El Señor viene ya no a restaurar un templo físico, sino nosotros, que somos el templo del Dios viviente. Ahora vamos a ir a otra cita, hermanos, primero a los Corintios 6:12. Los que nos están viendo puedan anotar esas citas y con tiempo puedan ustedes estar revisando para que chequemos por la palabra de Dios lo que se ha estado predicando. Dice en la primera a los Corintios 12:1. Glorificar a Dios en vuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Dios viviente. Por eso, hermanos, antes de dar lectura, por eso a nuestro cuerpo no le podemos meter alcohol, hermanos. A nuestro cuerpo no le podemos meter droga. A nuestro cuerpo no le podemos meter cosas nocivas, porque dice que el que destruye su